Ahora vamos a hablar de lo que se ha conocido en el día de hoy. Sobre todo porque el gobierno o economía, a pesar de lo que dijo hace un tiempo, va a intervenir en el mercado. Va a intervenir. Lo que le decía al principio del programa. Evidentemente, así como te digo una cosa, te digo la otra. Porque es una admisión que el plan económico de Caputo no va. De Caputo Milei, porque son los dos. No va. Pero hace 30 días, ya voy a hablar, lo tengo en línea aquí al licenciado Federico Escrimini, lo saludo, economista, director de Estadística y Censo y es economista de Conciencia y Acción Ciudadana. Licenciado, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Roberto, ¿cómo les va? Muy bien. Quiero abrir la entrevista con este audio, ¿puede ser? ¿Me aguanta? Perfecto. ¿Me aguanta 20 segundos? Perfecto. Esto pasaba hace, ¿cuánto será? 32, 33 días aproximadamente. ¿Eh? Bueno, esto pasaba, mire, en un canal de streaming con la presencia. No, porque hay una pregunta que subyace, que está permanentemente dando vueltas y que realmente no está muy claro. Está bueno que se lo vuelva a preguntar. ¿El dólar está intervenido? ¡Flota! ¡Flota! ¡El dólar flota! ¡Flota! Y la tasa también. Bueno, eso parece que estaban parece que era el viaje a Bariloche. ¿Y saben quién era? Estaba el programa de Alejandro Fantino en Neura, estaba el presidente de la Nación, el que gritaba ahí también, y todo el equipo económico. Todo el equipo económico, ¿eh? Todo el JP Morgan estaba ahí. 30 días atrás. Parecía una burla. Y sin embargo, a 32 días, el señor Caputo, o la parte de economía, dice, no flota más, intervenimos en la banda. Bueno, licenciado, presentado ya, por eso quiero hablarlo. Muy bien. Estaba Toto Caputo con Bausili, director del Banco Central, socio del ministro, y vos bien has dicho, los dos ex empleados del JP Morgan. Sí, efectivamente, todos. Al mando del Ministerio de Economía y del Banco Central, inventando instrumentos financieros que a no sé a quién se le ocurre que no tiene doble sentido y están de los dos lados del mostrador, ¿no? Uh-huh. Aquí, ¿quién puede negar que hay incompatibilidad entre los instrumentos financieros que él mismo inventa, sus antiguos patrones y sus colegas? Porque resulta que sigue siendo propietario de una entidad que compra y vende los propios instrumentos financieros que él diseña, que ellos dos diseñan. Pero hay una cosa que le agrego, que seguramente le iba a agregar usted, pero me anticipo. ¿Cuál fue el banco que dijo, señores, hasta aquí llegó el plan, sugerimos salir de Argentina? El JP Morgan, claro, efectivamente, y el JP Morgan es el que vuelve cuando previamente, seguramente, Caputo y Bausili le dicen, vamos a subir la tasa de interés para jugar un poco más con el carry trade, uh-huh, hasta que sea el próximo aviso. Y el próximo aviso, Roberto, ha sido hoy. Hoy, claro. Diciéndole, vamos a intervenir, vamos a proveer los dólares todavía baratos para que muchachos aprovechen y saquen la ganancia del carry trade que vienen haciendo cuando entraron. Es decir, esto lo decía hoy Carlos Maslatón, esto no puede seguir sin ser judicializable, porque estas deudas que quedan, que las pagamos todos con el gasto público que ellos dicen tanto defender, sirven para que ellos se lleven los dólares de la bicicleta financiera que traen, acumulan y después se la llevan. Ahora, la deuda, sí, y los ajustes le quedan al pueblo, y esto no puede seguir pasando, porque si ya lo hizo una vez, si lo hicieron dos veces, lo van a seguir haciendo cada vez que respiras. Claro, es cierto lo que sí entiendo eso, pero me pregunto, ¿por qué
Porque el carry trade es legal, digo, aquí y en cualquier parte del mundo. Es una cuestión legal, no es ningún delito. El tema es si la gente que opta por el carry trade tiene una información previa a la toma de decisiones de un gobierno como el de Caputo, ¿no es cierto? Un inside information. Exactamente. Es decir, yo te aviso que voy a hacer a vos primero. Exacto. Para que vos te beneficies y los demás no. Porque luego, cuando todo el mundo quiere ir a sacar dólar, Roberto, viene el cepo. Sí. No, los amigos sacan todos los dólares. Lo que queda para el cepo son los argentinos que confiaron en un sistema, claro. Efectivamente. Entonces termina siendo una transferencia de los que menos tienen, que son los pequeños ahorristas que creyeron en una política económica y en un diseño, sí, cuando en realidad estaba todo diseñado para hacer dinero. Esos pocos socios, amigos de la City de aquí, de Estados Unidos y del mundo entero, que son pocos, para dejarnos, repito, la deuda. Aquí lo que hay que entender es que ni el dólar flotaba, ni la tasa de interés flota, porque has visto que ellos en Neura gritan, sí. El dólar flota, y la tasa también. Sí, al último ahora, dijo, Bausili fue el que dijo. Ponen el valor de la tasa, sí, y ponen un valor de una tasa que es creciente, porque así funciona todo esquema Ponzi de estafa piramidal. Claro, el Ponzi es una estafa. Una ganancia creciente no funciona. Uh-huh. Y si no entran nuevos incautos que pongan dinero, tampoco funciona. Entonces, eso es lo que están haciendo. Están acumulando una cantidad de intereses en la última renovación de letras, llegó al 85%, 4 veces más que la inflación, claro. acercándose a una tasa de interés de default. En algún momento, y por eso el mercado le recibe cada vez menos billones de renovación de deuda, y ese sobrante se van a presionar al dólar, no le van a creer la tasa de interés que están prometiendo. Y hoy es altísima, realmente no sé cuánto habrá cerrado hoy, pero venía siendo muy alta, la verdad. Efectivamente, en algún momento el operador, el que le compra y le renueva el instrumento financiero, va a decir: vos, esta tasa es impagable. Claro, porque es de default, quiere decir que en algún momento el gobierno no va a poder pagar. Ahora, esto está en la génesis del instrumento, que no permite ver el interés que se capitaliza dentro del año fiscal. Entonces, en el balance del Banco Central figura bárbaro, todo muy regio, pero no muestra la acumulación en el stock de deuda. La cantidad de intereses que este gobierno ha generado con estos instrumentos financieros para así pisar el valor del dólar, impagable a fin de para año, que los pesos no se vayan al dólar, es una montaña de nieve. Impagable. Hay que sentarse a ver cómo se va a pagar cuando en otros años fiscales esto se destape. El problema es que, Roberto, que el gobierno no presenta hace 2 años, los 2 años de gestión que va, el presupuesto en el Congreso. Bueno, ahora con el diario del lunes, licenciado, evidentemente ya sabemos por qué no lo presenta, porque puede hacer este tipo de cosas. Bueno, efectivamente, con el diario del lunes la gente se entera, pero nosotros lo venimos anticipando hace un montón. Ya hace tiempo. Sí. Maslatón, por ejemplo, el otro es Giacomini, 2 personas que nadie dudaría de que sean kirchneristas, es más, eran socios, colegas, iniciaron la carrera política de la mano de Milei, lo vienen denunciando desde el primer día. Sí, exacto. Esto es intereses remunerados. Vos decías que la bicicleta financiera no es ilegal y que remunerar tasa no es ilegal. Lo que yo sí te puedo decir, Roberto, es que primero, no es una política económica libertaria, es totalmente intervencionista. Totalmente, claro. El Estado es el que pone la tasa de interés y decide pagar, y aparte es bastante inusual. No existen muchos países en el mundo, desde la economía liberal, capitalista, en la cual vive la mayor parte del planeta,
donde el Estado remunere una tasa de interés por mantener Claro. el precio de la moneda local. Se dan cuenta Esto hay que, decir, digo, puede no ser ilegal, sí, pero sí es no es recomendable económicamente porque te genera este tipo de burbuja que después es muy difícil de desarmar. La burbuja difícilmente se desinfla, revienta, y cuando revienta genera, bueno, la más cercana que tenemos es la burbuja de la subprime en el 2008-2009, de la cual el mundo entero no se había recuperado hasta la pandemia, ¿no? exacto. Aquí el tema es que, y ya está para terminar, agradeciendo la gentileza que tienen atendernos un poco para hablar llanamente para que la gente entienda lo que se ha anunciado en el día de hoy, que es entregar una bandera. El gobierno acaba de entregar una bandera que el que quiere la Argentina y el que piensa bien en la Argentina lo viene anticipando de hace un montón de tiempo. Lo venimos hablando esto hace un montón de tiempo, que en algún momento va a pasar. Ahora, el frentazo está aquí cerquita, a lo mejor terminadas las elecciones. No sé, ojalá que no, pero el frentazo está cerca, evidentemente. Ahora, la consulta es la siguiente. ¿Por qué no hay algún sector, no sé si en la parte legislativa o en la parte judicial, que evite el mayor endeudamiento en la historia del mundo, porque puede entrar en el récord Guinness tranquilamente? Tal vez ya está Caputo endeudándose en más de 400.000 millones de dólares, de lo cual la mitad, un poco más de la mitad lo hizo en este gobierno y el anterior fue en el de Macri. Digo, ¿por qué no hay alguien que frene por una medida judicial, por lo que sea, esto que lo estamos viendo? Bueno, evidentemente esa ya es una decisión política, Roberto, no solamente económica. Sería de política económica impedir que dos personas que juegan de las dos partes del mostrador diseñen políticas que se beneficien ellos mismos y perjudiquen a todo el pueblo argentino. Y evidentemente esta es una deuda pendiente, tanto como el estudio de la deuda que la Argentina mantiene histórica con el Fondo Monetario, que estos tipos piden que nadie investiga cómo se pidió, para qué, dónde fueron destinados. Ahora hay un juez que le pide a Caputo que explique... Que dé a conocer el plan económico, claro, el acuerdo con el fondo. Millones de dólares del Fondo Monetario, sí. Y vamos a ver que si Caputo quiere o no quiere informar. Evidentemente esta es una deuda pendiente que tiene nuestro país, así como también estudiar la deuda que prestó el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario le prestó a Caputo y a Macri en el 2018, aún sabiendo que era impagable el préstamo. El estatuto del Fondo Monetario, sí, muy por arriba de la cuota que le tocaba a la Argentina, y ahora a Caputo con Milei, de nuevo de la misma forma. Entonces, al Fondo Monetario, ¿cómo lo tratamos a partir de ahora? Esa es otra deuda pendiente que tenemos. Hay muchos que hoy están diciendo, del campo nacional y popular, de los que cuando gobiernan tienen que pagar la deuda que estos tipos nos dejan, los liberales, los ortodoxos que nos dejan, hay que pagarla. Sí. Están diciendo, bueno, ¿y por qué no le pagamos al fondo y le reconocemos una deuda que tiene que ver con la cuota que a nosotros nos correspondía, que es mucho menos de la que el fondo terminó dando, porque todo el mundo sabe ya que este crédito y el anterior eran créditos políticos orientados por Donald Trump antes y ahora, en contra de todo este estatuto del Fondo Monetario, es decir, es ilegal. Una financiación de una campaña pero fue. Todo el mundo se hace el tonto y mira para otro lado, ¿no? Sí, financiación de una campaña, lisa y llanamente, allá en el 2018 y ahora. En el 2018 fue para que Mauricio Macri terminara su mandato, porque si el Fondo Monetario no aparecía, y quiero recordarte, Roberto, que ya estamos en el libro Guinness porque Argentina es el país más deudor del fondo, y porque el fondo le prestó a la Argentina más del 60% de todo el fondo prestable a 200 países miembros. Exactamente. ¿No? Y ahora lo hace para ver si Milei llega a octubre. El problema es que el barco está haciendo agua por todas partes, y en medio de ese escándalo político surgen las denuncias de corrupción, que ya venían surgiendo desde mucho antes de la campaña. Yo quiero recordar que había periodistas, había parte involucrada que hablaban de cuánto cobraba Karina para sentarse
a comer con su hermano Javier Milei desde hace más de 2 años. Nada más que una cosa es la corrupción. Cuando la economía crece y estamos todos pum para arriba, recordemos los 10 años de menemismo, y otra cosa es la denuncia de corrupción cuando el barco se está hundiendo y cuando el círculo rojo le acaba de soltar la mano, Roberto. Entiendo. Esta es la realidad. Claro. Parafraseando folclore argentino, sigue siendo, las vaquitas son de ellos, las penas son nuestras, siguen siendo lo mismo. Pero bueno, ojalá que, más que nada quería hacer esta nota porque en definitiva creo que el tema de las escuchas tapa lo que es la realidad económica, que sigue su curso, sigue el agravamiento de la situación económica, pero nos estamos ocupando o se está ocupando gran parte del gobierno también en tapar unas escuchas y nadie gestiona. La verdad que eso es realmente tremendo. Así que, bueno, le agradezco la gentileza, licenciado. Lo que hacen es seguir con el ajuste, que es de eso se encarga de Sturzenegger, que tampoco da cuenta de su sí, malogradas gestiones y de sus estafas financieras, ¿no? Son las 8 de la noche de este día, de este día 2 de septiembre. Le consulto algo. ¿No parecen situaciones similares en aquel 2018 cuando, después del descalabro económico al cual llevó Caputo al gobierno de Macri, obviamente por decisión también de Macri, pero después se terminó yendo? ¿No son situaciones similares estas? Son exactamente similares, muy parecidas, y Maslatón la pone en una mira vos, ¿no? Un economista heterodoxo del campo nacional y popular, citando reiteradamente a un liberal de verdad como es Maslatón. Reconoce 3 hitos en la historia nuestra reciente, que es Martínez de Hoz en la última etapa de la dictadura militar, el alfonsinismo en sus últimos años, 89, 90, y el macrismo en el 2018-2019. Por 4ª vez se estaría repitiendo el mismo proceso que termina de la misma manera, con un dólar barato, con un país caro, que es inviable como economía, que destruye la industria, que deja la importación libre de todos los productos, que aumenta la pobreza, el desempleo y que, bueno, termina mal. Como vos bien dijiste, llevamos menos de 2 años de gestión de Javier Milei y la deuda externa nueva es la deuda total, de 150.000 millones de dólares, devengando intereses diarios por 300 millones de dólares diarios de los inventos financieros del Toto Caputo, que simplemente sirven para que él y sus socios y sus ex patrones hagan negocio. Aquí, Roberto, estamos, como bien dices vos, detenidos hoy en las denuncias de la corrupción menor, pero aquí la gran corrupción es la financiera. Exactamente. Esa es la que nadie ve, la que nadie habla, pero cuando cae y cuando revienta la burbuja, ahí agarrate, Catalina, que terminamos pagando el 95% de los argentinos. Claro. Bueno, gracias, licenciado. Ha sido muy gentil en atendernos. Gracias a ustedes. Hasta luego, gracias. Abrazo. El licenciado Federico Escrimini es economista de Conciencia y Acción Ciudadana y también es director de Estadísticas y Censo.